Ponía un palito acá, se dejaban los dos así y lo giraban y así molían. Aquí están los otros dos. Estas son las construcciones del antiguo ferrocarril. El mapa es de 1904. Esa fue la primer tanda cuando vino mi bisabuelo, mi bisabuela y con el abuelo Juan. Y después vino mi abuela con mi tío, que había quedado embarazada, y se vino después. La mandaron a buscar unos cuantos años después. 8 años tenía mi cuñado. Tandil no está, ¿no? ¿O no Sí, sé? sí, figura. Sí. Tonkovic, Calafatiche, se empezó a acordar de muchos apellidos. Cuando te recibías, no, este apellido del castellano no se escribe así. Y te lo cambiaban. Acá tenías otro vecino, Maijat, no, Maile. Mucha gente viviendo por acá antes. Y ni hablar cuando se trabajaba en el galpón, como yo te contaba, cuando se estibaban las bolsas antes de hacerse los hilos. Era todo el playón, era todo bolsa, estiva, estaban los burros de carga, las chatas, y trabajaba mucha gente. En 1911, que se hicieron la desviación para ir a la cantera San Luis, ahí sí hicieron el galpón, una parte. Después, no me acuerdo si entre el 52 y el 54 se extendió el galpón, y después ahí, bueno, con el paso de los años se sacaron toda la parte donde se estibaba y se hizo todo silo, o sea, todo con bolsas a granel. Si no, antes era todo con bolsas. Y venían los estibadores, todo. Y se llenaba la parte de acá atrás del playón, todo con bolsa. Y cuando no alcanzaba, se ponían acá. El otro día hablando a mamá, le digo, ¿no tiene una foto o algo? Dice, tu papá tenía algunas cosas guardadas. ¿Cómo andás, tío? Bien, ¿y vos? Bien, acá hay unas personas que te van a hacer unas preguntitas. ¿Sí lo puedo contestar? Nací en Tandil, pero me crié en este barrio. Acá, Sí, allá del puente del arroyo, hay unos metros nomás. Y yo lo que más me acuerdo, qué sé yo, de mi abuelo, cuando yo nací dice que se fue caminando a Tandila para conocerme, porque era mujer. Y él me puso el nombre, Elena. Y mi papá y el abuelo trabajaban en lo que había para trabajar en esa época. Trabajó mi papá y mi hermano, el mayor, ellos trabajaron en la piedra. La comuna le decían a este cerro, pero acá no, yo no me acuerdo de que haya habido mucha gente nunca. Porque la cantera grande era San Luis. Cuando estuvo la experiencia de la comuna, quienes estaban trabajando ahí trajeron un maestro que vivía ahí con ellos, que se llamaba Francesco Brunini. Y no tenía casa, vivía en las Claro, por eso. Pero que sé por los viejos, que daba clase donde estaba el Martino. Ah, sí. Ahí, por ahí era la casa, Yo me enteré el la otro día casa o lo que porque fuera, los y ahí chicos dio dijeron clase. que le- Federación Obrera Regional Argentina. Sí, es una escisión, una separación de la Unión Obrera de las Canteras de acá, que era el grupo anarquista. Y quien firmó ahí es Félix Padellini, uno de los promotores de la comuna de acá de Río Aguirre. Según cuentan lo que contaban los familiares, que el abuelo era muy, qué sé yo, no lo llevaban por delante. No era fácil. Llegar No a era la fácil. Los visitaban muchos yugoslavos a ellos. Había la familia Licaric, Calafatić, muchos había que sabían venir a visitarlo, se reunían. Montenegrino también.
¿Y cómo se llevaban entre ellos? Discutían en gran forma, porque eran muy raciales, muy, qué sé yo, como ellos discutían mucho. Se decían las cosas que se tenían que decir, pero después seguían. ¿Y por qué habían venido? Y todos escapados de la guerra, porque mi papá vino porque no tenía que ir a la guerra. Mi mamá vino como a los 8 años. O sea que mientras ellos vinieron, su mamá quedó... Quedó en Europa con el nene chiquito, no nacido, recién nacido, porque tenía un hermano mayor yo. ¿Y con quién se quedó ella allá? Y con la familia de ella. Claro. Sufrió la guerra, pero no estuvo en la guerra al frente. Porque ella vino en el 20. Domingo me dio que las guardara y un día me pongo a mirarlas. Entonces conversando con Juan, cuando vinieron ellos el otro día, le digo... Juan Antonich. Nicolás Antonich. Este es Domingo. Domingo Antonich. Mi marido va. Domingo Antonich es... Ese es el tío Nicolás Antonich de chiquito, sacado la foto en Zagreb, cuando era chiquito. Sí, porque... Ese es el bisabuelo. ¿Sabes por qué? Porque papá me dijo que usaba bigote. La otra foto del bisabuelo. Nicolás. Y hubo una revuelta y el abuelo y la familia se tuvieron que escapar a Montevideo. El abuelo por parte de mi esposo, Capel, trabajaban en Olavarría. Y sé que hubo una revuelta y ellos se tuvieron que escapar. Entonces ellos se escaparon y sé que una de las tías de mi esposo nació en Montevideo, que es la menor, que falleció hace poco ya. También falleció a los 99 años. Nació en Montevideo y don José Carnero, que ustedes lo habrán sentido nombrar, fue el que la pasó en brazos de vuelta cuando volvieron de Montevideo en una lanchita a la Argentina. No sé por qué el Carnero también estaba allá. Claro. Empecé a los 9 años. Fui a caballo, porque la escuela ya estaba allá en Mitre, que le decían la cantera Mitre. Está atrás del cerro. Estaba la escuela. Todavía no hablaba bien. Con eso. La primer maestra que la tuve el primer día, hasta junio, julio, que vino la señora que después quedó ya maestra para Añares, Rosa Ruiz cuando estaba, porque se casó ya estando acá en la escuela. Yo hice hasta 3er grado y hasta 3er grado la tuve. Cuando me agarró a mí ella, que vi, se dio cuenta que yo no era que no sabía, sino que no entendía. Y ahí recién empecé a... Así que yo tuve la posibilidad de conocerla y de agradecerle a esa mujer, porque esa mujer fue la que la incorporó a la vida social. Mamá no tenía, hasta ese momento, era la única hija mujer de una familia con un concepto machista muy, donde mi abuela Ana era una mujer muy sufrida, porque vos pensás que mi abuelo la dejó con un hijo que no sabemos qué vida tuvo, porque nadie le preguntó a mi abuela Ana qué vida tuvo, no la conocemos, porque no sabemos qué es lo que ella pasó allá. Pero yo tengo la memoria de mi abuela sentadita ahí en un banco, chiquitita, y toda su expresión era abrazarte cuando te veía y transmitirte su calor en su medio castellano. Porque nunca aprendió a hablar bien el castellano tampoco. O sea que la negación de mamá de su lengua materna hizo que se la olvidara, a pesar de haberlo hablado como única lengua hasta los 9 años. Pobre mamá, ella, yo me acuerdo que muy atravesada el abuelo también era bastante atravesado para hablar. Con todas esas dificultades, ¿ellos vivieron con nostalgia en Argentina? No sé si nostalgia, yo no les veía que tuvieran mucha nostalgia por... ¿Se sabe cuando hablaban? Cuando se juntaban con todos los eslavos. Entonces sí Claro. hablaban. Ella siempre recuerda a sus abuelos, que fueron los que lo criaron, como personas amorosas.
Sin embargo, mi abuelo, o sea, el padre de ella, de amoroso, Nosotros éramos chicos, pero ya le cambiaba un poquito la cara cuando nos veía. Hola abuelo, lo saludamos, hola. Pero seca. Sí, mamá pobre era un amor. Ella sufrió mucho, mucho. Ella le fue, nunca, yo creo que nunca fue feliz. Trabajó mucho también. Y decía el del que trabajó en la casa y a veces si había que ayudar en el campo ayudaba y se criaba animales, porque en esos años no era que tuvieras un sueldo. Había que, si tenías para trabajar, tenías que trabajar y trabajar lo que había para comer. Se criaban cerdos, se criaban gallinas, se criaba de todo. Ella hacía hasta queso, ordeñaba las vacas, hacía queso. En esos años se hacía de todo en la casa, todo. Y hasta que no fuimos grandes no había vida social. Ya cuando mi hermano fue grande, que empezó a salir, y después cuando yo ya me hizo yo me crié, porque nos llevamos 9 años de diferencia, él me llevaba donde fuera. Él fue el que me llevó a salir a las reuniones, a los bailes, a conocer gente, a ir al pueblo. Pero eso cuando yo ya me hice grande, tenía 12, 13 años, 14. Claro, hasta ese momento vos estabas siempre acá. Sí, siempre. Sí, iba al pueblo cuando iban todos para que en esas épocas se iba una vez al mes a lo mejor al pueblo. Entonces sí nos llevaban a todos. ¿Y en qué iban? En una villalonga. Había sulky, pero lo que generalmente íbamos en la villalonga porque no cabíamos en un sulky. Entonces íbamos a una villalonga y íbamos a las casas de algún amigo que tenían así y uno de esos era don Carlos Tonkovich, que es el padrino mío, fue el padrino mío. Para ir a hacer las compras para todo el mes y todo eso. Y por ejemplo, ¿y tu mamá? No, siendo que salíamos todos, no, ella nunca salió sola. Nunca. O íbamos todos o no íbamos. Sí, acá la vecindad todo, porque la gente del campo es muy amable, era muy... Eso sí, a veces se visitaban con unos, con otros, y iban a la casa de uno, de otro. Los picapedreros que fueron expulsados de San Luis juntaron algunos sueldos que tenían y con esos sueldos vinieron y arrendaron este cerro. Y establecieron la comuna, que eran alrededor de 10, 15 familias, todas anarquistas. Estamos hablando de 1924, enero de 1924, febrero. Que se quedaron una familia croata, mucha casualidad, con los otros españoles que tenían su ideología no acuerdo o sea, no lo querían a Franco, que era lo que comentaba. Cierto. Que ellos vivían en ese monte de ahí, ese montecito que ves ahí abajo, sí. Ahí vivía mi otra parte de mi familia, Capel. Vinieron los Capel, que es mi parte, por parte de papá, se conocieron Primitivo y mi abuela y se casaron, pero se fueron a vivir un tiempo, se casaron en Chillar, vivieron un tiempo en Chillar y luego vinieron acá, pero tuvieron muy poco tiempo. El tío García, que era el cuñado en ese tiempo, lo llevó a trabajar a Deró. Y estuvieron unos años en Deró y un tiempo acá en Chávez. Entonces mantenían esos cascos de estancia durante todo el invierno para que ellos vinieran una semana en el invierno y desde antes de Navidad hasta marzo que se quedaban en las estancias. Los dos abuelos trabajaron en la piedra juntos. Eso fue la última picapedrero que hubo acá. Yo tendría 6 años por ahí, o 7, 8. Yo me acuerdo de eso me acuerdo bien, que trabajaban juntos ellos. Y porque hacían los granitullos, eso, y adoquines. Había un señor que me he querido acordar del apellido y no me puedo acordar por nada,
que era el que les compraba todo. Tenía un camioncito de esos camioncitos, como que le decían a los... Tuercalín. Tuercalín, como el ¿Te tuercalín. acordás los dibujos que son? Sí, sí. Se aflojan. Esos Tuercalín eran sacados de ahí, mira, porque que venía y se llevaba los granitullos. A lo mejor estaban 6 meses trabajando y las pilas de granitullos, esos adoquines, eran inmensas. Y ese hombre los llevaba, que después, cuando ya producían en más cantidad, sabían traerlo acá al ferrocarril, que venía el tren, un vagón, y lo cargaba este hombre en el vagón. Entonces, ¿trabajaban en forma independiente o bajo un patrón? No, independiente. No tenían patrón. ¿Y ellos qué hacían? En ese tiempo la cantera, el campo estos eran de esta gente Lavallén. Lavallén de Tandil. Eso es lo que no sé si les darían un porcentaje a los del campo o de la... Eso es lo que ¿Y quién hacía la voladura? ¿Quién sacaba la piedra grande? Papá y... Ellos hacían. Eso no lo sabía yo. Ellos hacían las voladuras, sí. Eso hacía yo en la voladura de la piedra. ¿Ustedes se acercaban a la cantera, mamá? Sí, yo he ido una o 2 veces, sé que he ido, sí. Pero no, ellos cuando trabajaban con la pólvora y con eso, ni arrimarnos, nadie. Ellos 3 eran los que trabajaban y ellos los que hacían todo eso. Nosotros nunca, jamás nos llevaban. ¿Eran los únicos que trabajaban ahí o tenían otros Eran los compañeros? únicos, no eran los únicos, ellos 3. Sí, tenían todas las herramientas, que esas, mi padre las afilaba y todo. Primero el abuelo, cuando en vida del abuelo que trabajarían, lo haría el abuelo, porque las herramientas eran todas del abuelo. Tenían la fragua, que le decían, en ese tiempo se daba con la manija, que llamamos. Las alcancé a conocer yo de las fraguas. Cuando ya pudieron comprar un fuelle, era con un fuelle. Aquí está la antigua cantera San Luis, que ahí trabajaban mucho, que trabajaban Ahí español, trabajó mucha italiano. gente. Hubo un Antoni, que también no eran nada, trabajaron ahí, Tonkovich. Era como una ciudad chiquita, era como un pueblo. Así como te puedo decir, porque tenía la calle al centro, y estaban casas de acá y casas del otro lado. Sí, yo vi Y eran casas casi todas de piedra, eso sí me acuerdo, pero una vez que fui, eran casi todas de piedra. Todavía iba el tren cuando yo fui una vez. El tren ahí llegó en el 11 más o menos. Y bueno, del 11 al 30 Sí, pasaron unos cuantos años. Unas cuantas. hay que sacar esa cuenta. ¿Esa se te ubicás más o menos vos de...? Eso cuando ya la cantera dejó de laburar. El baile estaba en el salón, a la entrada nomás, A la entrada. a la entrada. ¿Pero ese era el salón de fomento? Era de ellos. Sí, de los Era un picapedreros. Era un salón grande, inmenso, muy lindo. Era de chapa, de cosas, pero un salón bien hecho. Hacían sus reuniones, Ya lo creo que se hacían sus reuniones. En San Luis había otra escuela que no correspondía a la Mitre, porque era muy lejos para venir de allá a Mitre. Tenías que dar todo. Si no cruzaba el cerro te quedaba a contramano, como quien dice. Claro. Pero Nosotros de la escuela de allá pasamos ahí donde ahora tiene el almacén esta mujer. Claro. Yo no alcancé a ir a la escuela nueva, terminaste en la otra. terminé en la otra. Por eso hablábamos del recorrido que hacía la tía desde allá, pegando toda la vuelta. Ahí pasaba. Hasta que hicieron el puentecito de madera, cuando mi suegra
se inundaban de este lado, que porque tenían la casa de este lado, pero se inundaban porque era más bajo, y ahí había un alto que no se inundaba y ahí hicieron la casa. Cuando hicieron la casa ahí, como los abuelos vivían de este otro lado, hicieron un puentecito de árbol. Sí, sí. Con 2 alambrecitos y ahí cruzábamos. Entonces ya de ahí, no, en vez de venir hasta acá y dar la vuelta, cruzábamos el puentecito y nos íbamos. ¿Vos pasabas a buscar el tío hasta la No, casa? pasábamos nosotros. Pasábamos Claro, nosotros veníamos de allá arriba, Claro. él estaba viviendo por acá abajo. Y teníamos un recorrido largo desde allá hasta la Y escuela Mitre. ahí veníamos caminando todos los días. No, para ir a la escuela esta. Sí. Pero No, para la ir otra. allá iban A caballo. a caballo. Cuando íbamos a aquella escuela, entonces, no, porque veníamos por acá, salíamos por esa calle angosta que todavía está, subíamos derecho y nos íbamos de ¿Cuántos pantanos cruzaban? Que 2, porque este de acá, que estaba en esta calle y otro de allá. Y había cuando llovía mucho, les llegaba la panza a los caballos. ¿No se le empacaban a los No, caballos? no, en medio de- no, porque andando a caballo no se empaca el caballo se empacaba cuando iba con un carro. No sé. A nosotros nos pasó una vuelta y nos tiraron dentro de un coso de abrojo lleno de espinas, de una petiza media manca que tenía mi Bueno, tío, pero siempre esos petizos y son muy adentro de la manieros. laguna. Esos petizos Eso no era una eran- cosa yo tenía así, una petiza, de pero piso así, no era no mucho. era de esas Pa. petiza. Íbamos las tres, mi Era hermana, una yo y mi sanita prima, las linda. tres a caballo en la torrilla. Me habían comprado una lazanita linda. La otra vuelta fuimos a la escuela, 29, y en una de las paredes tenía un cuadro de la escuela Mitre. Al menos menciona que se llama escuela Mitre. Sí. Es esta la Sí, fotografía. ahí está. Esa Esta foto- es la galería. ¿Se Y acá acuerdan? estaban los salones. Había. ¿Se acuerdan cuando hicimos el almuerzo, cuando el aniversario de la escuela, Sí. esa foto la hicimos? Debajo de esa fotografía dice lo siguiente: 25 de mayo de 1927. Claro. De la cantera Mitre, Vía Elisa, en el campo los Miraflores. Los Miraflores, trasladada al desvío Aguirre en 1951, con el número 29. Sí, siempre fueron. Claro, que después pasó a ser Cornelio Saavedra acá. La escuela, número 29. Creo la escuela San Luis, la escuela 29 y todo ese formato creo que se hicieron más o menos en los mismos años. El mismo año. Bueno, el tipo que mismos estaba años. pero La del Solcito. Claro, el solcito. Todas las escuelas el- rurales Sí, se hicieron en ese tiempo. Siempre, eso fue todo durante el gobierno Yo- mercante. Yo empecé la escuela Sí. allá donde me crié, justo con la escuela 9. Y yo tenía 8 años. Claro. Lo Soy del que 42. los Y hizo- yo en el 42 ya había terminado la escuela, tenía 12 años. Sí. Estaba, yo me acuerdo, hasta no hace mucho, estaba toda esta construcción de acá al lado, no, pero estaba todo esto abierto, que después era lo que se usaba como el taller de la cantera, que después, bueno, Yo cuando se iba ahí, demolió. vivían los reyes, las reyes, que habrás sentido nombrarlos. Pascual Saib, que vivía más acá, más hacia la salida. La escuela estaba más allá abajo y la casa estaba más Más arriba. arriba de la loma. Más arriba en la lomita vivía don Ramón. La escuela está en una parte alta de... Y bueno, y allá abajo vivían las reyes. Había otra familia, pero no me puedo acordar quién eran. Porque no irían a la escuela, porque no. Íbamos a buscar el agua, porque no había agua en la escuela. En la mañana lo primero que había que hacer, lo más grande, es ir a buscar agua para tener agua para tomar. No era tan fácil. No era tan Y fácil. no había calefacción, eran Ahora unos mucho- salones que lo único que tenían era piso de madera. Entonces no eran tan fríos, pero eran de piedra, toda la casa era piedra. Por la helada teníamos la huellita. Porque es que el caminito. Entonces íbamos uno atrás del otro por el caminito, no nos sabíamos del caminito. Tenías casi 4 kilómetros. No sé, pero lo hacemos tan contentos y tan felices. ¿Qué era la escuela para ustedes? Era juntarnos todos. Todos los chicos nos juntábamos ahí. Era lo que tenías de reunión. Los recreos eran una cosa, eran 10 minutos, dos de 10 minutos y uno de 15, y era un, qué sé yo, pues nos juntábamos todos. Todo el barrio, 30, 40,
Yo cuando iba no alcanzábamos a 30, 29. Y nos juntábamos todos y jugábamos todos juntos. No había separación de varones, mujeres, muy raro. Y era una alegría, ir a la escuela era una alegría. ¿Y las paredes de piedra están todavía? No, Sí, tío, eso- demolió todo él. y hizo demoler todo. Lo mejoraron, pero antes era todo piedra. Para ellos era muy especial este lugar. Hacían quintas monstruosas, había siempre verdura de todo tipo. Lo que le dicen chucrú ahora se hacía en barricas, porque se plantaban mucho repollo y preparaban para todo el año chucrut, y en barricas lo hacían. Como la bandolina ahora, la famosa bandolina esa, pero eran grandes así, y como más largas que de acá ahí. Que no sé si las harían ellos, la compraron, eso es lo que no te puedo decir. Con cuchillas que se sentaban acá sobre este lugar y con dos manos pasaban los repollos ahí, lo cortaban para... Y a nosotros nos metían adentro de esa tina, nos hacían lavar bien los pies y para que lo pisáramos para apretarlo. ¿Y cuánto tiempo quedaban en esas barricas? Y que de año a año, porque el repollo se cosechaba de año a año, porque tiene su época, la planta, que cuando hacían los repollos, lo hacían para todo el año. Y lo ponían se ponían en esas barricas, había que pisarlo bien, y le ponían sal gruesa. Y así. Y cuando se terminaba, se llenaba la barrica bien, eso se tapaba con hojas de repollo y le ponían unas maderas arriba, y encima le ponían piedras para prensarlo. Y se iba prensando y eso había que lavarlo todos los días arriba, sacarle todo eso, que echaba como una espumita y así lo iban haciendo hasta que se terminaba de hacer. Era como una conserva. Y a los 3 meses ya lo podías comer, 2 meses, 3 meses. Se hacía como una comida, como le ponían carne de cerdo a hervir, o así, le echaban eso, le ponían de eso, papa, poroto, que también eso se cosechaba en el campo, porque poroto no se compraba, se cosechaba, se sembraba y se cosechaba. Y el comprado no tiene nada que ver con el gusto que se decía. Yo aprendí a ver, trabajando siempre, porque siempre trabajé. No, en la quinta andaba, pero no andaba mucho, porque como eran muchos varones, había quien anduviera. Entonces mi papá, o con los chicos, o así, él lo hacía trabajar con él. Imagínate que cuando había que aporcar la papa no había escuela. Había que ir a aporcar la papa. No, y sacarle los yuyos a las Sí, papas. eso me acuerdo Eso sí. de papá que contaba. Sí, no, sí. hay que ir a porcar la papa, pero en la Y escuela cuando, no. y hay cuando que la ir a porcaban, porcar la después si papa. nacía yuyo había que ir con una azada y cortarlo. La casa
estaba muy bien hecha porque todavía está. Sí, la verdad Y, que está parada todavía. y sí, y ahí alrededor de ese coso todas las palomitas hacían los nidos. Entonces él se subía arriba, tu marido, y yo de abajo, yo alcanzaba, agarraba a ver, esta está, porque la mirábamos si estaba para pelar o no, porque a veces... El si pichón la- de paloma tenía la- Pichones de paloma había que agarrar. Los agarrábamos la nochecita, los pelábamos y al otro día mamá hacía el estofado con eso. Después se carneaba oveja, había carne de oveja, había carne de cerdo. A pescar. ¿Se pescaba bien? Sí, en esos baños. El mismo arroyo. El mismo arroyo, este arroyito que está acá. Pero como en ese tiempo no había veneno, no había como fertilizante, ni cosas por el estilo, el agua no se envenenaba. Entonces el pez se criaba, pero era ir. Agarrabas un día que te agarrabas bien y en un ratito pescaba para comer. Había bagre y dentudos que le dicen, que son como sardinas, pero grandecitos así. Y sardinas que eran más chiquitas así. Acá ahí en la tal puente, ahí había barro, ahí te ponías y sacabas anguila. ¿Y la anguila cómo se cocinaba? Igual que el pescado, cualquier pescado frito, como quisieras hacerlo. Es riquísimo, es más rico que el bagre, la anguila, para comer. Pescar era un deporte. A veces decían, ¿por qué no se van y se pescan unos bagres? Y los pescamos, los limpiamos y comíamos eso. ¿Y ellos qué hacían? Iban a la parte donde se bañaban los caballos, porque Pero más adelante, claro, revolvían todo y ellos iban a pescar ahí y sabían que pescaban. ¿O ponían de un elástico de una cama? Pescabas, comías. Sí, hasta que nosotros vinimos acá, Elena, se pescaba. Después cuando Sí. empezaron con las fumigaciones y muchas cosas... que había como una cataratita, Sí. nosotros teníamos una res, le decíamos, pero era un elástico de cama. Nos poníamos uno de un lado, otro de otro, y ahí pescábamos los pescaditos chiquititos, que era como si fueran los Cornalitos de ahora. carnalitos de ahora. Mamá se enojaba cuando muchas veces que se nos ocurría porque pobre los limpiaba ella. Y había limpiado uno por uno de esos. Pero sacábamos dos o 3 kilos y... Claro, pues decirle cuántos hermanos eran. Nico ya fue ya grande. Domingo, Perico y Juan, Antonio. Claro, y los otros Y yo. dos, y tus otros dos hermanos. Bueno, pero esos fallecieron chicos. Pero también estaban, tía. Sí, pero... ¿Qué les pasó a tus hermanos? Bueno, uno no sé, porque yo era muy chica en ese tiempo, no sé, decían que se había ahogado con un poroto, eso, ¿viste? Y el otro falleció de leucemia. Había que ir a Tandil. Acá no había nada. Nada, no, eso de enfermería no hubo nunca nada. Había que ir al pueblo. Nosotros, yo me acuerdo de chicos, una sola vez, se enfermaron todos porque yo no me había enfermado. Y que ellos me dejaron con la abuela. Y tuvieron que ocupar una fonda en Tandil, que le decían fonda en ese tiempo, y los atendió el doctor Budini. Todos estaban internados en una fonda. No era una gripe, como una gripe o algo así fue. ¿Y los fines de semana y eso qué hacían? Estábamos en la casa. Todos éramos chicos en la casa. Mañana el sábado, ¿a dónde vamos? ¿A dónde jugamos? Y llevábamos el cartón de lotería por una monedita y nos entreteníamos. El sábado a la noche, eso era la diversión. Hoy decía, bueno, el sábado vamos a los fulanos. Ese ya hacía los pasteles o buñuelos o lo que fuera y el café. Y ahí íbamos, es así. Y mira, en casa que puso, la primer radio fue 13 años, 12 años por ahí. Mi abuelo se iba para allá a escuchar la radio o venían para acá y se juntaban. Las famosas reuniones que la tía no quería participar, viste, porque eran Informativo. Que más te digo que las radios se usaban porque los hombres querían saber la guerra.
Y entonces la primer radio fue en la casa del abuelo de papá, del viejo Capel, que fue la primer radio que hubo acá en el Desvío, que la compró el abuelo. Y entonces se juntaban todos a las 6 de la tarde a escuchar, se iban los vecinos a escuchar la radio para saber cómo iba la guerra. Sí, de la guerra civil, porque los abuelos, los otros abuelos eran españoles. Franquistas no eran, porque eso me acuerdo bien que no eran franquistas. Franco no lo querían. Trabajaban hasta que se hacía tardecita. Se lavaban y se iban a la casa del abuelo a escuchar lo informativo. Y te escuchaban el informativo y se iba cada cosa para su casa, porque la radio se apagaba, porque era a pila y tenías que pagarla. Porque después se compraron unos molinitos que había con batería, pero después, mucho después de eso. Había unos molinitos a viento, entonces cargabas la batería y entonces tenías más radio, pero si no, mientras tanto era pila. Esa de la del abuelo era pila. Nosotros cuando ya tuvimos, ya era batería. Espérate que me acordé. Ah, sí, mamá le encantaban las novelas. Ortega Sanz era el otro autor de las otras novelas, la más ¿cómo te puedo decir? Románticas. La chacra del árbol seco, se llamaba una, de mi papá. Nosotros le preguntábamos. Ah, no me acuerdo, decía, de dónde había nacido, cuántos años tenía, y que esto que lo otro. Pero mi abuela jamás, y también fue, no era mala, pero no era una abuela como usted dice, yo pienso, yo cuando la miraba te decía, amorosa. Mi abuelo era buenísimo. Nunca cumplió años. Pero mi abuela... De los cumpleaños cuando empezamos a ir a la escuela. Ahí se empezaron a festejar los cumpleaños. No, el primer cumpleaños que creo que se festejó fue el de mi hermano mayor cuando cumplió 18 años. Y que el asado lo hizo el papá de Juan Carlos. Eran chivitos. ¿Y dónde fue eso? Allá en la casa de piedra en la comuna. Limpiaban la lana y qué sé yo, la preparaban, la ovillaban, la ponían en ese uso y ahí con los deditos hacían Bueno, mi abuela toda la vida tejió con 4 agujas. Y las agujas no eran como eran como estas, pero tenían un ganchito en la punta. Entonces la tejían así a mano y así. Eran redondos, no eran abiertas. Eran cosidas. Tejía camisetas, que los montenegrinos adoraban esas camisetas de mi abuela, y medias, que las vendían, ¿sí? Las vendía la abuela. Ay, sí, los montenegrinos adoraban esa ropa. Le encargaban de un año para otro que les hiciera. Eso me acuerdo. Tenían la huerta que tenían que cosechar porotos para todo el año. No es que cosechaban 1 kilo de porotos, cosechaban bolsas de 50 kilos de porotos para todo el año. Sí. Camas y camas de tomates secos, porque no había conserva, entonces se guardaba el tomate seco. Entonces se cosechaban kilos y kilos de tomate y se hacían los tomates secos. No te alcanzaba el tiempo del día para lo que había que hacer. ¿Cómo se iluminaban en Con la farol, y yo me acuerdo de esas lámparas. Después ya compraron faroles, le decían sol de noche, ahí ya era una iluminación terrible. Pero si no, tejíamos con esas lamparitas, tejíamos. Entonces estaba uno de allá y otro de acá y era ahí la noche, el tejido era la noche. Porque en el día no había tiempo para tejer. ¿Cuándo estuvo la primera máquina de coser en tu casa? En el 40, por ahí, o antes tal vez. No era así. Era lanzadera. Ah, en la casa Sí, de sí. mi abuela había una de esas. Singer lanzadera. Aprendí a costurar a los 15 años ya. Nosotros ya vivíamos acá, porque no vivíamos allá en la casa de piedra, vivíamos acá. Y me iba caminando hasta donde es la Vasconia, hasta el cruce de la Vasconia. Ahí arriba había una carnicería, que la señora era modista. Y me enseñaba a coser. Éramos 3 o 4 que íbamos y ahí aprendimos a coser. A mí me gustaba todo. Yo no aprendí más cosas porque no tuve oportunidad.
A mí me gustaba todo, a mí con tal de aprender era cualquier cosa. Yo aprendí a cocinar sola, porque bueno, mamá me enseñó pero después ya la comida se cambió porque yo empecé a cocinar y sentí una receta y la hacía, y así aprendí a cocinar. La primer plancha que me compraron a mí, yo, tenía 14 años, que fue papá a mamá a Buenos Aires, y la vieron y me trajeron una plancha nasta. Al lavar yo no me puedo acordar de cuándo empecé a lavar. Mi papá, para que durara más la ropa, le compraba la ropa de copa y chivo a los chicos, que era una ropa que parecían cartones de dura, que era la tela. Y había un fuentón con una tabla ¿Y el jabón? y el jabón, no sé qué cocinaban y qué sé yo, y lo armaban y lo dejaban y sacaban los panes, pero pero lo hacían ellos, el jabón. ¿Hacían con grasa? Con grasa de oveja, porque en ese tiempo lo que más se carneaba era una oveja para variar carne. Nosotros cuando empezamos a leer nos empezaron a comprar figuritas o el Villiquen. No sabes lo que era en la casa con una revista de esas. Yo primero. Y ese lo agarraba y hasta que no lo terminaba, pero hasta, no sé, lo que no traía, no lo largaba, ya lo agarraba el otro y así. Porque en casa siempre se compraba el diario en La Nación. Una vez por semana, por todas las casas, y compraba el diario. Sí, el canillita venía del pueblo con un sulky y vendía diario. Venía el carnicero que te pasaba por las casas, comprabas carne si podías. Después venía el que compraba el huevo, que venía en un carro, compraba huevo y el pollo que pudieras vender que te sobrara. Le vendía ese señor compraba, y andaban los turcos con la mochila vendiendo tela. Y ropa y hilo y aguja. Todo se anotaba, porque si algo faltaba se anotaba, porque para cuando viniera el turco o viniera el no sé qué o viniera el no sé cuánto había que comprar. Y ellos pasaban una vez por mes o así, porque tampoco venían todos los días. ¿Qué tomaban, mamá? Se tomaba agua, porque vino se compraba para cada muerte obispo. No se tomaba vino. ¿Y el abuelo tomaba agua? Sí. Cuando se bañaba. otra En época. aquellos años Sí. no había para tomar Después con los años eso era otra cosa. Si se compraba una botella de vino, era para todo un festejo. Lo que más compraban era grapa, porque siempre les gustaba tener grapa, no sé por qué. La abuela si no tenía grapa, Dios me libre. Tomaban un café o así, era tomarse una grapita, pero era una copita. Era el visito de ellos, ese vicio chiquito que tenían. Porque yo sé que en una vuelta dice que los abuelos, estaba el abuelo Antonio y el abuelo Capel, porque se visitaban acá en la casa. Y dice que agarraron y se iban a Tandil caminando, de acá hasta Tandil caminando, pero siempre no era ir por la calle, era ir cruzando campos. Y entonces dice que una vuelta salieron los dos abuelos y dice que iban por la tranquera y dice, no volvemos y nos tomamos otra cañita, dice. Ah, mira, el dicho de los abuelos era. Yo el primer casamiento fue al de mi hermano, y ya tenía 18 años. No había habido casamiento, no había ido ninguno. Había ido el de Elena Tonkovich con Crego. Sí, había ido ese, era chica yo todavía. Era una fiesta, eso se hacía una fiesta. Con lo que podían, pero hacían una fiestita. El de esta gente yo me acuerdo, fue a mediodía. Casi todo era a mediodía porque no había luz. Nosotros me acuerdo que íbamos al pueblo en La Chata y la chata la dejaban en un lugar que se llamaba pastería, para que los caballos comieran, les daban de comer y agua, y después cuando volvíamos iban a buscar la chata ahí y salían. Sí, pero la pastería estaba, me parece, para el lado de España.
del lado de España. De la ¿Por dónde casa es de la piedra, por la casa de piedra, por de dónde la está casa de quesos piedra, por ahí de abajo, Rebeca? por ahí estaba la pastería esa. Yo tengo un leve, porque yo alcanzamos a usarla también. Nos dejaban en la casa donde veníamos y ahí después Sí, iban y lo ubicaban. lo ubicaban ahí porque no lo ibas a tener al caballo todo el día. Así que imagínate. Vecinos de toda la vida. Y hablaban en árabe todo. Nosotros entendíamos todo. Hay una anécdota donde vivían ellos en Clarás, españoles, y los trataron de moros a ellos. Y yo no sabía lo que era. Se fue llorando, volvió a la casa, fue mi bisabuelo. Mi bisabuelo, ¿qué le decís eso? Entonces yo soy más, tendría que ser más católico que ustedes. ¿Por qué? Porque yo bañaba a mis vacas en el Jordán. No íbamos a la misa, íbamos a la escuela, hacían misa o a la iglesia, nosotros íbamos a la misa, íbamos a todos, no nos prohibían de nada. Pero no fuimos bautizados ni tomamos la comunión. Yo, cuando fui, yo andaba de novio con mi marido, Galletillo, yo le dije a mi padre, mira, yo me voy a casar por la iglesia. Vos hacés lo que quieras. Y un cura grande, un hombre grande ya era, a mí y a mi hermana más chica, que también se casó por la iglesia, de Mar del Plata. Nos bautizamos las dos. Y el día que nos casamos con lo que queríamos, por la iglesia. Así que A la miércoles. Fue como imagínate. una revancha porque queríamos tomar la comunión, que veíamos que todas las chicas tomaban la comunión. Bueno, el bisabuelo tenía su alfombra y su Corán. Sí, mi abuelo rezaba el Corán. Y Todo yo siempre una le vez por decía semana a las a 7 ella, de la tarde, a la hora de entrar al sol. lindo poder Se recuperar sentaban en la algo de misma eso. parte, cantantes árabes, algunos tenían una voz Ay, que impresionante. te van a llevar por delante. Yo me acuerdo que De este lado tendríamos la comuna. La comuna. Sí. Después pasás a San Luis, después pasás a Mitre, que después pasó a ser San Lino, después hubo una que se llamó Miraflores, no tuvo mucho tiempo, después pasás a la de los Puntanos, que ahí no recuerdo bien, que está en el campo de Bilbao, y después la que queda en una curva es Tandiliofú. Y ahí me parece que bajando por acá sí podemos llegar ahí. José, sacar una foto. ¿Qué hay? Una cantera, pero excelente. ¿Se emocionó? Allá, mirá, allá tiene el pilón de piedra. La parte principal de las canteras. Yo ya estoy en la parte principal, Ya estás en la comuna, en la comuna. en la famosa comuna. Tenías barras de 5 metros y tenían un anexo que las trababan para seguir golpeando para abajo. ¿Lo viste al frente, José, acá? Sí. Pero cortado así. De la comuna que duró poco, porque no le querían comprar el material por sus ideas. Después quedó mi abuelo, mi tío, mis otros tíos, los padres de mi tío, por parte de Capel. Mira, acá se ve el montecito, pero bien ahí donde vivía. El monte de los Capel. ¿Esto, Juan, ya es el cerro de la comuna? Acá está la escritura. ¡Acá está! Estaba acá en la escalera. ¿Qué dice? Fora, MBAA. Y después la fecha. Se va a notar. Y por acá. Ah, pero arriba dice Fora. Sí, se nota, sí. El Fora se nota, sí. Y de acá lo mirás, se nota, pero patente. La F, la O, R y la A. Si se acerca más y lo tocan, está Fora. Abajo parecen iniciales. Acá hay una B corta, B larga, A. Estaban mis abuelos acá. Mi abuelo y mi bisabuelo. O B corta y una I. Vi. B corta, I, B larga. Es una B larga, mira. Sí, Vivat.
a lo mejor puede haber algo que nosotros no lo entendemos. Porque esto es una I. Toma, eso. Ahí está. Acá está la R. Esa es la R. Acá está la... Mirá, fora. Fora. Sabe, el que más sabe de los tres es él. Porque nosotros siempre hablamos algo, siempre sale algo de la familia. Escuchando lo que hablaban el otro día y todo, ahí te das cuenta de dónde puede venir cierta forma de ser de uno, Y de uno. debe venir de algún lado, tenía que venir. Mi hermano mayor tira más a mi padre, de no hablar, más pausado, escucha, no emite opinión, cuando habla agarrate, pero yo tiendo a tomar más las cosas un poco más en broma para no enojarme, porque también tengo mi genio. A mí me molesta que me lo digan a mí, que me digan lo que tengo que hacer el día que lo tengo que hacer, o vos tenés que hacer tal cosa porque ya es la época, esto no, esas cosas a mí no me interesan. Entonces yo el otro día cuando escuchaba todo eso digo, entonces viene, un poco debe venir de ahí. Nosotros no vamos en contra, imagínate, de un lado de mi familia católico, del otro lado religión musulmana, pero no es algo que nos llame la religión. Bueno, a mí directamente nada. El abuelo Juan los odiaba A cuestionar a mí. la iglesia. Bueno, ahí tenés, la abuela era católica. La abuela era católica. Pero el abuelo... El abuelo ¿Viste? no, como hermanos siempre fueron unidos todos. Sí. Fuimos. Capaz un poquito más separado el tío, porque el tío se fue para el lado de Capital, Sí, es la bueno, distancia. pero eso es la distancia, pero siempre fuimos bastante juntos, siempre. Con papá era 3 años. 3 años. 3 años, porque él nació en el 33. tu padre. Después venía el tío Perico, más o menos que nació entre el 34 y el 35, Sí. 35. Y después, Nació Tony en el 38. claro, después hubo otro tío que falleció y después vino el tío Tony, que era el más chico. Pero yo ya era grande, entonces yo lo cuidaba. Porque mi mamá se dedicaba a hacer las otras cosas y yo lo cuidaba. Y a veces hasta los bañaba y todo. ¿Y vos le hacías de comer también y eso? Ay, sí. Con Yo razón. a cocinar empecé a los 12 años. Cocina. No, yo como todo lo que hace la tía, pero todo lo que comé es muy bueno. Es muy rico de verdad. Todo. Que hace todo lo que comés 10 años que está en tiene la otro familia. sabor. Yo hago con todo lo... No siendo la factura, sí, Sí, pesaba sí, la la carne, verdad pesaba que los sabemos que condimentos y tenés un todo. cuadernito. Eso sí. A veces Ana me deja las cosas preparadas y yo las cocino así. Pero si no, no me cuesta mucho estar parada. No hay cosas que no me guste. A mí me gusta todo cocinar. Cocino tanto dulce como salado. ¿En qué podemos coincidir que hace la tía cuando factura que hace bueno? La morcilla, olvidate. ¿Y qué Le lo hace? ofrecí que todo ese condimento, Y porque vos le lo echas hacías. carne, cebolla, que es lo que lleva. Y bote, porque estaban todo en caliente, no en frío. Y todo, sí, no, porque acá la mayoría de la gente prepara la morcilla en frío. Yo no, yo la preparo. Nosotros le hago cortar, que me ayudan a cortar la carne, todo que todo esté Mata el caliente. apellido, pero bueno. Bueno. 15 años es fácil que no se carne. ¿no? Sí, así ya... Fácil. Yo me acuerdo de la primera vez que me dejó mi Lleva papá mucho laburo. a cocinar las morcillas. Yo nunca había cocinado, pero tampoco me explicaron cuánto tiempo tenía que estar, ni nada. Y vino mi papá y se enojó porque dice, ¿no te das cuenta que se reventaron todas? Pero... Y que vos nunca me dijiste cuánto tiempo la tenía que dejar en el agua. Y me acuerdo viene el tío Juan Carlos, el marido de la tía, Capel como le decíamos, le seguimos diciendo nosotros, pelotudo, ¿le dijiste cuánto tiempo tenía que tener? No. ¿Y cómo iba a saber él? Me acuerdo del tío. 17 minutos, Juan. Listo, tío, ya está. Yo preparaba toda la mezcla, meté el dedo y probalo. Si te gusta, está. Si no te gusta, no está. Claro, vos veías acá que era. Se Y hacía ahí- todo el montoncito, y ahí se hacía. Y con la máquina a mano, todo se picaba a mano, se llenaba Es con la lo, máquina. es lo mismo, tampoco te quiere decir, pero ella hace muy buenos salames. Ah, sí, Picado grueso. Salamina de sombra. Salame grueso lleva sal, pimienta, un poco de nuez moscada y ahí nomás. Bien condimentado acá, la pimienta, la sal,
Y yo una vuelta me llamó un señor que quería que el negro estable. Dice, ¿me va a condimentar los guisos? Sí, le digo yo. Bueno, moleme 1 kilo de pimienta. ¿1 kilo? Me dice. Sí, le digo. ¿Tenés 100 kilos de carne? Digo, te pesa 1 kilo de pimienta. Si querés que te salgan como lo que yo hago. Si no querés que te salgan como lo que yo hago. Y tanto de sal. Y después le echan lo otro que le dé un poquito de sabor. Y el vino, porque la gente le echaba el vino crudo. Ahí está, ve, empiezan a aflorar los secretos. Yo hervía el vino, ponía 1 litro, tenía que reducirse a medio, hervido con ajo. Y el ajo no se lo ponía después yo lo colaba el vino y le echaba el vino le echo el vino sin No me acuerdo. Y eso es en el salame. El salame. Salame. ¿Y vino qué vino le ponen? Vino tinto. Vino tinto. Y este hombre que yo te digo un año, dice, Elena, voy a ir a matar unos avestruces. Vamos a probar a hacer salame avestruz. Yo digo, yo pruebo. Si me sale, no. Yo nunca hice, les digo, así que vamos a probarlo. Salieron riquísimos. Pero hay que buscar la vuelta. Y después también yo tengo la costumbre de probarlo. Cuando está todo mezclado crudo, antes de empezar a llenar, como dice la tía, agarraban un bollo de carne, lo ponían en la sartén y lo hacían frito. Con la misma ahí se echaba y se cocinaba frito. Y vos lo comías y era rico, pero fuerte. fuerte. Nosotros esperábamos. Siempre tuviera que... Esperábamos. ¿Cuándo se va a hacer? Y empezaba a sentir calor así, y bueno, y siempre me acuerdo que la tía decía, bueno, si está así, cuando se seca va a estar justo... Se pone el 70% de vaca y el 30% de cerdo por el salame. Y el tocino cortado a cuchillo. El chorizo cuando tiene 40 días ya de estar colgado, nosotros lo metíamos en lata y lo tapábamos en grasa y para que no se siga secando y estaba tal cual. Lo sacabas, lo limpiabas, le pasaba un chorro de agua caliente y ya estaba, tenías el fiambre. Yo tengo unas ganas de hacer unos chorizos para comer. Ahí ya nos va a tener que contar el secreto porque no. Imagínate que era se derretía la grasa de chancho, se hacían las pancetas, las bondiolas, los jamones, los cueritos, los huesitos. No se tiraba nada. O es lo mismo que hablamos siempre, para nosotros algo era esperar el arroz con unas costillas de cerdo, viste, guardadas, eso era mortal, esperabas, viste, ese momento que tanto lo hiciera la tía o lo hacía mamá, o eso era, ya vos esperabas cuándo van a salir las costillas, decíamos nosotros. Porque carneaban 2 cerdos juntos, vos no te lo podés comer todo fresco. Entonces eso lo aprendí de los españoles yo. Se trozaban más o menos en trocitos y las costillas finitas se cortaban, pues pedacitos de 2 costillas, y lo fritábamos en la grasa de cerdo. Y después lo poníamos en lata y lo tapábamos de grasa. ¿Pero qué apilabas? ¿Todo dentro de la lata y arriba una capa de grasa? ¿O se ponía toda la carne adentro de la lata y le hacía una capita y arriba de ahí le echabas grasa hasta que llegara arriba. Entonces eso estaba todo cubierto en grasa. Vos querías hacer un arroz, agarrabas un contenedor, lo que fuera, sacabas las presas que querías y ya eso lo tenía frito, no tenía más que hacer la cebolla y los restos que le hacías al arroz y le ponías costillas y ya está. Ella lo dice, ya está fácil, nosotros... Lo aprendí de los españoles. Porque para guardar, para tener para más tiempo. Pues si no te lo tenías que comer o salado nomás. Y la carne, generalmente los huesos y parte la panceta se sala, como viste, te compras panceta salada, eso no tiene ningún secreto. Machacás 2 dientes de ajo, lo salás con sal, con ajo, lo dejas 10 días en sal, lo lavás y lo colgás y ya tenés la panceta. Espérala que se seque. El jamón tenés que tenerlo 40 días en sal y lo sacás, lo lavás, lo limpiás y le pones sal y pimentón o lo que quieras ponerle si le querés poner, y si no le pones nada y lo pones un día de sol, lo secás y después lo dejas colgado y se cura solo. Otra cosa que siempre se comentó acá, el abuelo tenía una forma de hacer el lechón que eso sí lo trajo de allá. Sí, eso sí. Que era al palo. El famoso espiedo, pero era el palo. Era una cocina tradicional europea como lo hacían.
Pero el abuelo estaba, ¿cuánto? Estaba horas dándole. Y 3 horas. 3 horas ahí dándole vuelta, tomando agua, me imagino, y cocinándolo. ¿viste? Sentado al lado del lechón. Sí, sí, tranquilamente. Yo muchas personas que he conocido te preguntaban, Antoni, ¿qué sos de tal? Y nieto o tío de... ¿Y qué sos de fulano? No, mi tío. Eso era lo que teníamos. Nosotros tenemos un tío Perico que era como salmuera criolla. Estaba en todos los asados. Y lo conocía todo el mundo, el tío. ¿Y qué sos de Don Juan? Y ahí empezaba yo, le decía, antes que nada, le pido disculpas por si alguna vez mi abuelo le mandó salud y se reía. Pero dice, yo, lechón como hacía tu abuelo, nunca. Ay, la gente iba sacando y comiendo. Pero cuando vos lo podías empezar a comer de así. Y no, según cuando se tenía ganas de comer, sacaba. El pollo. El que hacemos vos, que hacemos acá. No, eso es distinto, porque yo lo hago con papas, bacalao y... Claro, herví el bacalao y herví la papa y después se va poniendo en capa, ¿no? Sí, lo pones en una fuente, si querés en capa, o si no pones las papas abajo, pero que no estén pasadas ni crudas, ni el bacalao arriba. Y entonces se frita se pone aceite, tiene que llevar bastante aceite y ajo, bastante ajo. Bien picadito, y entonces cocinar el ajo en ese aceite hasta que el ajo quiera dorarse. No dorarse, quiera dorarse. Entonces se lo echas con pimienta y puedo ponerle pimienta primero al bacalao y le echas todo eso arriba. Y un poquito de caldo de hervir el bacalao. Lo que calentás y lo volvés a echar arriba y es como una ensalada, pero no es ensalada. Acá está la foto de mi hermano, el mayor. Esa es mi mamá, la de Claro, y la otra era la abuela, por parte de padre. Allá, no sé, en Europa, cuando mi papá se vino. Entonces yo saqué la cuenta, esa foto lo han sacado cuando la abuela se vino, que le ha traído la foto acá a la Argentina. Frente donde está la casa de piedra, pero como no alcanza una cuadra, que hay como una lomita, como unos cerritos. Bueno, esta es la famosa casa de piedra. Ahora te acordás que el otro día no podíamos andar. No. No se podía andar. Que hay como una lomita, como unos cerritos, ahí en las piedras, ahí nos sacaron esa foto. Estoy yo, los 3 más chicos, mi mamá, mi papá y mi abuela. Este es mi marido. Y acá está mi marido también cuando se corrió la carrera de bicicleta, acá en la Vascoña, que tuvo Alberto Ferreira, el campeón argentino. Pero qué bicicleta tenía. Sí, un hispano en esa época. Y esta la traje para que vieran la firma de mi padre, porque con lapicera de pluma. La plumita. La bisabuela, el tío Nico y la abuela. No, la podía tirar ella. Y vos ves otra foto Aparte cuando te das éramos cuenta del trazo, la parte finita chicos abajo así, la y misma más gruesa donde fisonomía. debería apoyar la pluma. Y tenían él. ¿Quién y escribe la así información tenían ahora? el pelo No, era el salón de la Vascoña. en la Vascoña. Me acuerdo que me fui una foto cuando se nos pasamos un baile de la Vascoña. La señora de la maestra, la era esta, Rosa Ruiz de Ñez. ¿Vos no tenías el álbum de fotos de la escuela? Mirá, el otro día Y por bueno, servicio ahora, cobrante, ahora, se bueno, arriba está de la mesa. otra parte de la familia catalana. Yo vengo del lado de Cerro Leones, así que no. ¿De esa? De Besa, Vaquero, Cadona. Todo allá. Hoy empezaron a salir más Acá está la fotos. familia Antonetti. Y están los abuelos también. Está este es el más chico, este es el mayor, este es Perico, bueno, Domingo está acá. Este es mi sobrino que ellos hablan. Sí. Oscar. Este es mi hijo. Con Oscar Benito, Viste Oscar. Nuestro Sí, hermano mayor. este es mi hijo. Tenía años de diferencia, pero viste también. Y acá está Viste esa relación. Ana está metida por allá atrás, sí. Acá. Y este Este es justo, papá. este es justo mi cuñado con los dos Este es mi hijos, papá. pero estaba justo ahí. yo y yo el matrimonio. Ahí están Bueno, todos, acá ¿ves? está. Ay, Yo no sé por qué sacábamos fotos tan lindas. Yo miro las de mi casamiento y son unas fotos preciosas.
Contaban mis tíos cuando se juntaban en casa que la parte donde ellos fueron felices era acá, en la parte de la casa. Por eso cuando mi viejo estaba enfermo, en los momentos de lucidez nosotros le preguntamos y él nos dijo: yo no quiero que me vayan a llorar a un cementerio, llévenme a una parte que yo fui feliz. Y nosotros le preguntamos: papá, ¿en qué parte fui feliz? Ahí en la comuna, cuando éramos chicos con todos mis hermanos. Mirá esa historia de vida y cuánta gente de lo mismo. Les preguntás dónde fui feliz. ¿Por qué te crees que ellos fueron tan felices cuando eran chicos? Yo calculo que de por sí eran varios hermanos y siempre unidos ellos. Tenían un hermano mayor que tenía diferencias de ellos. Después una seguidilla y una vida dura, como te decía, porque antes de ir a la escuela había que ir a trabajar, a porcar papa, a darle de comer a los animales, y después, si había tiempo, ibas a la escuela. Y de ahí siempre hablábamos de que muchas veces tenían hijos. Hay familias que desde ya el sentimiento hacia los hijos, otros no. Era mano de obra, te dabas cuenta que era mano de obra. Pasaban los años y los chicos iban a trabajar. Ponele, esto te hablo de mi familia, llegaron a una edad, mis tíos todos se fueron de la casa. Porque ellos trabajaban, pero no veían nada. Y para formar un futuro, todos empezaron a emigrar jóvenes. Y después quedó ahí en mi casa, quedó un tío cuidando a mi abuelo, todo, pero también trabajaba. Después falleció mi abuelo y vinimos nosotros, pero después, y un vecino de acá, 22 hermanos. Imagínate, 22 hermanos. Y empezabas a hablar con otro, éramos tantos. ¿Y qué hacías? No, teníamos que ir a trabajar. Pero en el campo de la familia o lo que tenía la familia. No te digo que no había familia, porque eran casos excepcionales, pero muchos eran manos de obra. Por eso te digo, yo calculo que el comentario de mi padre fue por eso de cuando fueron chicos, que estaban todos juntos, que ya todavía no habían empezado las responsabilidades de tener 8 o 10 años y andar a porcar la papa, pero yo no sé, pero lo tenés que hacer. Y mi papá contaba que con mi tía Elena, el abuelo, como ellos eran uno de los mayores, los mandaban y siempre le decían: papá, no nos mandé con esa yegua porque esa yegua hace lo que quiere. No, ustedes van a porcar papa. ¿Y qué pasaba? Ellos iban, todo bien, hasta que el animal se enojaba y salía para un costado. Si salía para un costado, ¿qué decía? Que rompía todo. Y cuando rompía todo, venía mi abuelo y agarrate después. Pero muchas veces no precisaba ser violento para hacerte ver quién era el que mandaba en esa época, porque de otra forma lo hacían sentir. Ponele el caso que nos contaron de que ellos por ahí pasaba algo y mi abuelo los mandaba a dormir sin comer. Pero ¿qué pasaba? Pasaba la noche, venía mi bisabuelo bajo cuerda sin que se enteraba a nadie y les llevaba comida. Por eso la diferencia de mi bisabuelo, que siempre ellos lo contaban que era una persona, mi abuelo era otra persona completamente distinta, y que siempre salían ellos para el lado del abuelo para que los apañara. Nicolás, allá era Nicola, al castellano Nicolás Antoni, o al castellano Antonich. Después estaba la bisabuela Ana Popovich, el abuelo Juan, en realidad Iván, pero te tenías que llamar Juan, ¿no?, al castellano, y después la abuela Ana Stipechi.
Y de ahí, bueno, salió toda después la familia. Mis primos que están en Buenos Aires, ahora ya que tienen descendencia, quieren venir. Y siempre foto de la casa, foto de la casa, foto de la casa, por eso. Muchas veces nos sacábamos porque sabíamos que era también algo lindo y a su vez para ellos, viste, chocante, porque también se acordaban de otras cosas que no se querían acordar. Pero el momento de felicidad siempre primero. Y sí, como tiene que ser. Vos te tenés que acordar de las partes. Tenés tiempo para cosas malas, pero siempre puntualmente acordarte de las cosas lindas que son las que yo siempre digo que tienen que quedar. Ellos eran la amistad ante todo. Podías, no importa, eras italiano, lo que sea, pero si vos más o menos la ideología, si eras amigo para siempre. Eso sí, lo seguían guardando, pero salvo con un coterráneo, como hablábamos, y no era de su idea, no era de su religión, y en cambio eras amigo de un español, de ahí entraban gallegos, andaluces, pero si eras amigo, eras amigo. Por eso ellos tenían una gran amistad con los Capel que vivían ahí abajo, que eran que no querían a Franco, por eso también eran, ya había algo relacionado con su amistad y toda la vida. Imagínate que de ahí la tía Elena se casó con uno de los Capel. Viste ya cómo viene relacionado toda la historia de unos con otros. Ya en todos los montecitos vivía gente, tenía su casita. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantará el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantará el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que